Listo. Pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a hacer nuestra primer charla. Vamos a hablar de los macronutrientes y los micronutrientes. Seguramente ya hay muchos que han escuchado y saben sobre este tema porque ya tienen bastante tiempo en una alimentación habitual. También quiero retomarlo por si hay algunas dudas y que tengan oportunidad también de compartirlas aquí mismo, ¿vale? Y bien, dentro de su alimentación y todos los que recibieron un plan de alimentación deben saber que hay macronutrientes importantes que debe tener tu alimentación natural. Todos tienen una función, cumplen una función básica en el cuerpo. Y tenemos los hidratos de carbono, los macronutrientes, digamos que son las moléculas mucho más grandes. Entonces, por eso se llaman macronutrientes. Y los micronutrientes son moléculas más pequeñitas que encontramos en diversos alimentos, pero que también igual son imprescindibles. Deben saber que cada uno tiene una función específica en el cuerpo y que una dieta que siempre sea funcional y saludable debería equilibrarlos, pero no prescindir de ninguno en tu plan de alimentación. Vamos a hablar de las funciones a grandes rasgos de cada uno y después vamos a hacer algunas divisiones porque por ahí todavía quedan algunas dudas. Los hidratos de carbono o carbohidratos también se les llama así, van a ser cualquier alimento que una vez ingerido en tu cuerpo se convierta en glucosa. Esta a su vez se va a convertir en glucógeno, que es la forma en que el cuerpo la asimila. Pero todos los alimentos que en tu cuerpo se van a convertir en glucosa son hidratos de carbono y tienen la función de aportar energía. Son una fuente de energía disponible. Digamos que si estuviéramos hablando de tu coche, serían la gasolina para tu coche, ¿no? Entonces, estos habría que equilibrarlos de manera adecuada. Se dividen en carbohidratos simples y complejos. Ya más adelante vamos a hacer una división de los mismos, pero a grandes rasgos vamos a hablar ahorita de las funciones de cada uno. Las proteínas. Las proteínas las van a encontrar en los alimentos de origen animal, carnes principalmente, y el huevo también, que es de origen animal, y los lácteos y sus derivados. ¿Qué función tienen las proteínas? Función estructural. ¿Qué es la función estructural? Que van a soportar tejidos, también dan rigidez y, digamos, le dan rigidez y crecimiento a la masa muscular, preservan la masa muscular y sobre todo los tejidos. Es bien importante que sepan que no todas las proteínas son de buena calidad y que van a depender de la cantidad de aminoácidos que contengan. Los aminoácidos son una fracción más pequeñita de las proteínas y hay algunos esenciales y otros no esenciales. Los esenciales serían los que tu cuerpo no sintetiza, no construye y tendrías que obtenerlos a través de la dieta, y los no esenciales son los que tu cuerpo sintetiza de forma natural. Y también vamos a tocarlas más adelante porque las proteínas se dividen o se clasifican en relación a su contenido graso. Deben saber que también por eso las proteínas en un plan de alimentación son limitadas, porque las proteínas que generalmente te van a dar en un plan de alimentación van a ser las que tengan menor contenido graso. Y finalmente vienen las grasas como macronutrientes. Las grasas, además de que son una fuente de energía alterna a los carbohidratos, tienen otra función bien importante. ¿Cuál es la diferencia entre los carbohidratos y ambos? Son una fuente de energía, que las grasas no estimulan la insulina y eso para el metabolismo es bien importante, inclusive también para el control de peso.
Y otra cosa bien importante, las grasas tienen funciones fundamentales en el metabolismo y en las hormonas. Y deben saber, como ya hemos mencionado varias veces, que las hormonas regulan el control de peso, regulan el metabolismo, construyen hormonas, entre ellas los estrógenos, la testosterona, y que mantener en equilibrio las hormonas también se relaciona con tu peso, incluso con tu estado de ánimo, entre muchas otras funciones básicas. Estimulan el cerebro, aumentan la conexión entre las neuronas, la neurotransmisión, así que pues ya sabemos que tienen muchísimos beneficios. Hace unos 40 años, en la nutrición básica, se restringía muchísimo las grasas porque se pensaba que las grasas eran las que provocaban que hubiera grasa mala o HDL, que es el colesterol malo en la pared de las arterias. Hoy en día se sabe que las grasas tienen una función súper importante para el organismo, para el equilibrio de las hormonas, y que no habría que prescindir de ella, habría que equilibrarlas, ¿vale? Y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Las vitaminas y los minerales ustedes los van a encontrar en las verduras y en las frutas principalmente. Y bien, pues vamos a empezar con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se dividen en simples o complejos, o fibrosos y no fibrosos. También en relación al contenido de fibra que tengan los carbohidratos, se van a dividir en de alto índice glucémico y de menor índice glucémico. Y el índice glucémico, digamos que es la velocidad con la que la glucosa entraría a la sangre o tiene impacto en la sangre. Los complejos son los fibrosos, que generalmente son los que te van a poner en un plan de alimentación. Y los simples serían los que no tienen fibra y que generalmente están procesados. Los complejos generalmente, y los que más abundan, serían las verduras. Las verduras debían ser prácticamente como el protagonista que debía abundar en tu plan de alimentación de carbohidrato, y los demás debían ser como una guarnición o el postre. Una guarnición vendrían siendo algún cereal integral, y de postre pues tus frutas. Ahora, ¿por qué es tan importante que un carbohidrato sea fibroso? Porque la fibra, además de aumentar el tránsito intestinal, retarda el vaciado gástrico. Esto quiere decir que el paso de la glucosa del estómago al intestino y del intestino a la sangre sería mucho más lento que si tú consumieras un carbohidrato no fibroso o simple. Digamos que el cuerpo no tiene enzimas para degradar la fibra. Entonces, por eso va a tardar, cualquier alimento que tenga fibra, va a tardar en digerirse mucho más rápido, va a tardar mucho más en el estómago antes de pasar al intestino, y eso te va a crear un poquito más de sensación de saciedad. Entonces, también esto hace, como les digo, que el tránsito de la glucosa que te aportan los hidratos de carbono a través del intestino, y a su vez al paso a la sangre, sea mucho más lento. Entonces, ustedes deben saber que cada vez que se estimula la glucosa en sangre, también se activan otras hormonas, entre ellas la insulina, y que la insulina elevada puede provocar algunos trastornos importantes si no está equilibrada, y que también está asociada con el aumento de peso. Deben saber que la insulina elevada inhibe la oxidación de grasa. Entonces, siempre habría que procurar equilibrar los hidratos de carbono, que sean principalmente integrales, y cuidar equilibrarlos en la dieta. Es bien importante que sepan, ya hay muchos tipos de dietas que están en tendencia, que satanizan muchísimo los carbohidratos. No hay que prescindir de todos, porque al final pues es una fuente de energía, y sobre todo si tú haces actividad física, pues se necesita.
El músculo principalmente es un reservorio, digamos que es un depósito donde se guardaría el glucógeno y que pues es la principal fuente de energía que obtenemos principalmente para la actividad física. Entonces, ¿cuáles serían ejemplos de cereales integrales? Algún cereal integral podría ser, como ya les había dicho, los vegetales, todos los vegetales, principalmente los de hoja verde, los que son más fibrosos. También las frutas, habría que contabilizarlas aquí porque las frutas, si bien tienen alto contenido en azúcar, también tienen fibra. Habría que contar aquí la avena en hojuelas, la tortilla de maíz, el elote, el pan de caja, principalmente que fuera integral, porque acuérdense que si es blanco, pues ya no tiene fibra y el estímulo a la glucosa va a ser mucho más rápido y por lo tanto también el de la insulina. Entonces aquí podríamos incluir también el arroz integral, la quinoa, la papa, aunque es un tubérculo, también es almidonado, aunque estos no son tan fibrosos como otros alimentos, como otros carbohidratos. Entonces, la papa también tendría un impacto importante en tu glucosa en sangre. Entonces, la papa la vamos a dejar cuando tú estés en incremento de peso, cuando quieras incrementar tu masa muscular y cuando no tuvieras alguna patología crónica como diabetes y cuidar las cantidades o intercambiarla. Entonces, como saben, estos son los cereales que generalmente debían venir en tu alimentación. También se sugieren, si no, las tortillas de maíz eh, o las tostadas horneadas, que no sean fritas, que sepamos o tengamos la garantía de que son horneadas, porque ya hay muchísimas presentaciones en el mercado que tienen pinta de que son horneadas o te dicen que son horneadas, pero hay que fijarse siempre en los ingredientes. Si algún paquete de tostadas horneadas dice aceite vegetal, pues ya debes saber que esa tostada pues tiene aceite o fue pasada por una fritura y habría que evitarla y buscar una opción como ya hay muchas marcas como la Susalia, como las Salmas, hay otra marca que se llama Sanísimos, que son muy buenas opciones en el mercado y que podrían sustituir por algún carbohidrato. Y entre los no fibrosos vamos a encontrar o azúcares simples, se les llama simples porque sus cadenas son más cortas y por lo tanto, porque no tienen fibra, se van a asimilar muy rápido y también la glucosa va a elevar muchísimo en sangre. Estos los pueden encontrar en los cereales de caja, que generalmente si ustedes si fueran muy observadores, hicieran una evaluación de estos dos carbohidratos, generalmente los carbohidratos complejos van a ser mucho más naturales y los carbohidratos simples generalmente los vamos a encontrar procesados. Es bien importante que tengan cuidado, sobre todo ustedes si van a un supermercado, a un centro comercial, a una tiendita a consumir algún carbohidrato, que el 80% de los carbohidratos procesados van a traer altas cantidades de azúcar. Entre ellos van a encontrar, como les decía, los cereales de caja. Ahí hay que ser bien cuidadosos con los peques porque tampoco sería una buena opción para los niños, para un desayuno o para un snack o refrigerio escolar. Prefieran mejor las frutas para los niños. Tienen alto contenido en fibra, además de vitaminas y minerales, alto contenido en agua, y comparado con un cereal de caja que va a tener alto contenido en azúcar, muy poca o nula fibra, y va a traer aditivos, conservadores y muchas calorías, principalmente de azúcar, en muy poquita porción. Todo lo que son las gomas, la dulcería, todos los panes, generalmente a un pan que tiene sabor, generalmente le van a agregar azúcar, además de grasa. Entonces habría que saber que todos los panes, las galletas, los jugos procesados, los chocolates, el pan blanco incluso, también tiene alto contenido en azúcar y si no tienen fibra, pues van a tener alto impacto en tu glucosa en sangre. Además, algo importante que valdría la pena mencionar
es que deben saber que cuando se consume muchísima azúcar y esta costumbre es constante, el cuerpo se acostumbra y desarrollas una adicción al azúcar. Entonces, generalmente, si tú no acostumbras a tus peques desde pequeños a consumir, por ejemplo, el azúcar natural de los alimentos o de las frutas, van a desarrollar una fuerte adicción y un mal hábito al consumo de azúcares refinados a través de los productos procesados. ¿Y qué otros vamos a encontrar? No fibrosos, pues el azúcar, que es prácticamente la sacarosa, el azúcar de mesa. Aunque este azúcar viene de la caña, deben saber que pues prácticamente la extraen, no tiene fibra y por lo tanto su nivel o su impacto en glucosa en sangre también va a ser muy elevado. Y aquí vamos a incluir también la miel, los jarabes, los postres, los caramelos, las nieves. Aquí puse esta imagen en la presentación donde ustedes pueden poner, porque ya mucha gente se pregunta si el azúcar morena, el azúcar mascabado también es otro nombre que le dan. Otro nombre muy común para el azúcar morena o un poquito más cristalizada, le llaman panela. Y en otros lugares, en otros países del mundo, también, o en Colombia, en Sudamérica, también tienen nombres distintos. Entonces, deben saber que lo único en relación al azúcar blanca cristalizada o refinada, que estas tienen menos refinación. Entonces, pero su impacto en glucosa en sangre sigue siendo elevado. Entonces, deben saber que tampoco es una buena opción para incluir en tus alimentos, porque si nosotros regresáramos a la alimentación de nuestros antepasados en la prehistoria, prácticamente ellos cazaban para conseguir los alimentos. Entonces, primero se mantenían en actividad física, equiparando a la era actual, pues prácticamente estamos contagiados de la tecnología. Mírennos ahora, ya todo lo hacemos, tenemos que movernos poco para ponernos en contacto social. Los chicos ahora con la pandemia estudian en casa, o sea, pasamos mucho tiempo en la tecnología y nos movemos poco. Entonces, prácticamente ahora promover la activación física y hacer ejercicio es una necesidad porque nuestros antepasados se mantenían atléticos y en actividad física porque tenían que cazar el mamut para perseguir la presa para comer. Entonces, sus principales alimentos eran las proteínas a través de los alimentos o de los animales que cazaban y que otros hubo un tiempo donde dejaron de ser nómadas para ser sedentarios. Eran agricultores. Entonces, ¿qué pasa cuando ahora en la era actual ya no somos agricultores o una sección muy limitada de la población se dedica a eso? Pues tenemos que consumir alimentos altamente procesados. Entonces, prácticamente los cereales que se obtenían de la tierra, pues no estaban procesados. ¿Y de dónde obtenían sus azúcares o sus frutas? O sus postres, perdón, pues a través de las frutas que también recolectaban. Entonces, si hacemos un recuento de todos los alimentos procesados que nos abundan hoy en día, pues ni siquiera existía el azúcar en aquel entonces, ¿no? Ellos obtenían sus azúcares prácticamente de las frutas y de algunos vegetales. Entonces, pues la idea es volver a eso. Aunque queda una duda sobre la miel, que también me han preguntado frecuentemente. La miel, si bien pudiera ser un producto más natural en relación a otros tipos de azúcar refinada o la sacarosa, que es el azúcar común de mesa, o algunos sustitutos de azúcar, también, como no tiene fibra, tendría un impacto importante en tu glucosa en sangre. Entonces, yo recomiendo que si no quisieran evitar su consumo, lo limiten o intenten
contabilizar los carbohidratos que ustedes tienen en su plan de alimentación, porque generalmente abusamos de los carbohidratos que tenemos que consumir al día. El error más común es que hay gente que hasta, he encontrado pacientes en consulta que hasta entre un 80 y un 90% de lo que consume del total de su dieta día a día son azúcares. Entonces, si bien, como ya había mencionado, que no habría que quitarlos de la ecuación, pues tampoco habría que abusar de ellos. Habría que mantener un equilibrio entre estos tres macronutrientes, porque deben saber que ya patologías importantes de salud, entre ellas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, exceso de grasa en las arterias como los triglicéridos, el colesterol elevado, entre otras, incluso enfermedades hormonales o desequilibrio hormonal como disfunciones tiroideas alteran el cuerpo y que prácticamente todas se tratan de la alimentación, incluyendo la obesidad. Si tú de verdad quieres controlar tu peso, mantenerte saludable, siempre vas a tener que meter a la ecuación la alimentación. ¿Y qué pasa ahora en esta nueva imagen en la presentación? ¿Qué pasa con los edulcorantes artificiales? ¿Se recomiendan, no se recomiendan? ¿Impactan la insulina también o no? ¿En qué casos sí recomendarlos? ¿Son mejores o peores que la sacarosa, el azúcar de mesa? Y ya hay muchísimos estudios que lo sugieren incluso para control de peso y diabetes, pero igual que la sacarosa, no habría que abusar de estos, porque sabemos que aunque no es un alimento natural, podría dar dulzor a algunos de tus alimentos sin el impacto importante que tendría en el control de peso, en las calorías que tú te estarías consumiendo en la sacarosa o en algunos azúcares procesados. Pero deben saber que algo bien importante para usarlos controladamente y manteniendo un balance es que ya hay diversos estudios que dicen que aunque estos no se traduzcan en aumento de peso porque las calorías son pocas o nulas en relación al azúcar simple, también estimulan la insulina. Entonces deben saber que una vez que yo activo la insulina constantemente, pues esta va a venir con una cascada de hormonas que también van a afectar el metabolismo y van a frenar tu pérdida de peso. Entonces, de estos tres, ¿cuál sería el más recomendable? La stevia, que es la hierbita verde pulverizada y que digamos que generalmente la pueden encontrar en su forma más natural, no procesada, ya sea en hoja verde, natural o deshidratada o pulverizada, que es el polvito verde. Esta sería la más recomendable para usar. ¿Cuál es su desventaja? Que su sabor es un poquito amargo en relación a otros edulcorantes como la sucralosa, el aspartame, que la sucralosa vendría siendo el Splenda, el aspartame vendría siendo el Canderel, y que sí va a ser un poquito más amarga. Pero habría que acostumbrarse de a poco al sabor y usar poquito, porque tiene un poder, los edulcorantes artificiales tienen un poder endulzante mucho mayor que la sacarosa, el azúcar de mesa. La sucralosa y el aspartame son dos edulcorantes también artificiales que ya vienen más procesados. La sucralosa ustedes lo van a encontrar junto con el aspartame. La sucralosa es el Splenda, digamos que es el nombre comercial, y el aspartame es el Canderel. Muchos de estos edulcorantes, estos dos, los últimos, tanto sucralosa como aspartame, lo van a encontrar en la mayoría de los productos light. La Coca Light, cualquier producto light que ustedes encuentren en el mercado, generalmente va a traer estos sustitutos de azúcar. Y deben saber que si tú utilizas estos, bueno, a diferencia de la stevia, no amarga igual, tiene un sabor mucho más dulce y no amarga igual las bebidas, sobre todo. Yo lo que les puedo pasar un tip
particular y muy personal. Yo la stevia que es en polvito y que tiene un sabor más amargo, lo utilizo con preparaciones, por ejemplo, para hacerme unos hot cakes, para algunos postres saludables. La utilizo también como para algunos frappés, para algunas malteadas, o cuando generalmente voy a someter alguna mezcla a altas temperaturas, ya sea como los hotcakes, por ejemplo, los postres que les comento, o cuando le voy a poner hielo a mis bebidas, a mis malteadas o a algún batido, porque se disfraza un poquito el sabor con los cambios de temperatura. Y la sucralosa, que es el Splenda, generalmente lo uso para bebidas, por ejemplo, para un café, para un té, para endulzar incluso, si vas a utilizar, por ejemplo, leche de coco. Entonces, es bien importante que sepan que estos también habría que equilibrarlos. ¿Cuál es la diferencia? Que una cucharada de azúcar, sacarosa, azúcar de mesa, este, te va a aportar 45 calorías. Si tú endulzaste tu café con 2 cucharadas de azúcar, pues ya le pusiste cerca de 100 calorías. Y un sobrecito de sucralosa que te va a rebasar ese dulzor, te va a aportar 4 calorías. Pero esto no quiere decir que no haya efectos en las hormonas de tu cuerpo. Entonces, estos, si bien podríamos utilizarlo como una herramienta útil para reducir el consumo de calorías a través de los azúcares, habría que cuidar y equilibrar el consumo porque también impactan la insulina. Déjenme ver aquí en el chat porque me parece que hicieron por ahí alguna pregunta. Ah, no. Ok, bien. Entonces, si bien, como les digo, los edulcorantes se pueden usar para el control de peso porque te dan el dulzor y no las calorías, habría que equilibrarlos, ¿vale? Y vamos a pasar después de los carbohidratos, hacemos una conclusión rápida. ¿Cuáles serían los carbohidratos que habría que usar de forma abundante en tu plato y que los que debían ser como los protagonistas? Pues los vegetales. Mucha gente cree que los vegetales no son carbohidratos. Al final los carbohidratos, los de los vegetales, también te van a aportar glucosa, pero por su alto contenido en azúcar, en fibra, perdón, contienen muy poca azúcar y el impacto de glucosa en sangre es poquito y tienen muy poquitas calorías en una gran cantidad. Entonces, estos debían ser los protagonistas de tu dieta. Y otros carbohidratos que tienen un poquito más de calorías, que también son fibrosos, pero tienen menos contenido de fibra, serían los cereales. Los panes integrales, la tortilla de maíz, la avena en hojuelas, la quinoa, el arroz integral, las frutas también se encontrarían en este grupo. Y acuérdense que los que han venido en planes de alimentación, habría que intercambiarlos entre sí. Es bien importante que se acuerden del conteo de carbohidratos, que ustedes sepan a contabilizar. Generalmente en un plan de alimentación no les van a contar las verduras, por lo que les comentaba, que prácticamente el impacto de glucosa en sangre va a ser poquito, el aumento en las calorías va a ser mínimo, no va a tener un impacto tan grande en tu peso. Entonces, habría que contabilizar principalmente las frutas y los cereales que ya de los cuales habíamos hablado. ¿Qué otros se incluyen aquí? Los tubérculos como la papa y la yuca. Aquí no consumimos casi yuca, pero en otros países sí. Pero la papa sí se usa muchísimo para guisar las proteínas. Sobre todo en la población mexicana se usan mucho estos almidones para hacer más abundantes los platillos de las proteínas, porque si bien las proteínas serían de los alimentos más caros de una alimentación saludable, pero deben saber que hay un peligro importante en utilizar muchísimo la papa, porque no tiene la misma fibra que va a tener algunos carbohidratos complejos, ni como las verduras, y sí va a tener un impacto de glucosa en sangre más importante
y en muy poca cantidad puedes obtener muchísimas calorías. No quiere decir que no sea un buen carbohidrato, pero habría que tener cuidado en su consumo. Yo les recomendaría más, por ejemplo, algún camote, pero camote amarillo. El camote amarillo tiene bajo índice glucémico y tanto la papa como el camote morado tiene un alto índice glucémico. Entonces, de estos tres, el que habría que privilegiar sería el camote amarillo, es muy buena opción y que también lo podrían intercambiar, aunque no es tan común en la dieta normal del mexicano. Ya hay lugares en donde sí hacen el camote como lo cocen al vapor o lo deshidratan o lo cocen al horno y queda súper rico porque como es un almidón ya tiene un saborcito dulce, no necesitan endulzarlo. O hay quien le agrega también, lo combinan mucho en Sudamérica con crema de cacahuate y al cocer concentra un poquito más de azúcar, entonces esa podría ser una buena opción. Ahora, es bien importante que sepan que lo más común es por lo accesible que tenemos los productos procesados y los carbohidratos a la mano en cualquier supermercado y que la mercadotecnia nos satura de información y de colores, sobre todo para los niños, y de sabores para los adultos, pues sí sería una cosa con la que tendríamos que es algo con lo que tenemos que convivir, batallar y estar seguros de qué elecciones vamos a tomar más saludables y no hacer de los productos procesados un abuso. Vamos a pasar después de esto a los alimentos de origen animal, que son las proteínas. ¿Qué proteínas podemos obtener que sean las más saludables? Deben saber que las proteínas se clasifican en relación a su contenido graso. Hay muchísimas proteínas que ustedes pueden obtener a través de la alimentación, pero no todas son saludables porque tienen alto contenido de grasa saturada. Bien se sabe que secundario al contenido de grasa saturada a través de algunos alimentos de origen animal también puede elevar ya sea el colesterol y también el ácido úrico. Entonces es bien importante cuidar el consumo de los alimentos de origen animal y que sepan que esta es una de las razones por las que sus alimentos de origen animal o sus proteínas en un plan de alimentación son limitados, porque prácticamente las proteínas de muy bajo aporte de grasa son pocas. Entre ellas, pues van a encontrar el pollo y habría que elegir qué parte del pollo y cómo, porque es bien común en muchos lugares también, sobre todo en lugares, en rancherías o en la comida tradicional mexicana, se usa todavía mucho el mole y trocean el pollo con todo y piel porque la piel es grasita y da sabor, pero deben saber que ya con piel pues tiene alto contenido en grasa. Entonces habría que conseguir de todos estos un corte magro. La pechuga, como bien saben, es el corte con menos contenido de grasa en un pollo, pero incluso si hay pollos que obesos o muy gorditos, también la pechuga va a tener grasita. Entonces todas esas partes amarillas que ustedes vean en el pollo, habría que retirarlas. Y en relación, por ejemplo, a otras partes del pollo, la pechuga va a tener menor contenido graso. O sea, incluso el muslo va a tener en algunas partecitas grasa. La pierna es uno de los que menos tiene, pero también tendría más que la pechuga. Entonces habría que elegir bien, bien las piezas, que te quiten el pellejito, lavarlas y quitarles el extra de la grasita que ustedes visiblemente pueden ver ahí. También otra proteína es el pescado. Hay pescados también que son grasos. Entonces esos pescados, si bien son una fuente de proteína, también tienen grasa y es grasa saludable como la del salmón, como la de la sardina, como la de el medallón de atún. Quizá el huevo es una fuente de proteína, pero también la yema tiene colesterol, es una muy buena fuente de grasa, pero habría que equilibrar tanto las grasas que tienes en tu alimentación y si comes una grasa en tu alimentación ya no agregas otra. Y la res también habría que elegir un buen corte magro,
que preguntes en la carnicería y que puedan ver. Es bien importante que sean precursores activos de cuando ustedes consiguen un alimento, que vigilen, que observen, que no les muevan la carne molida a escondidas, porque generalmente en un negocio, en lo que también finalmente es un negocio, la carnicería, pues no van a querer mermar el producto y quitarle ese excedente de grasita. Y sabemos que hay cortes de carnes súper ricos y que esa grasita extra que tiene la chuleta y que tiene la costilla, pues es súper rico, pero que también tiene alto contenido en grasa y que podrías consumirlo muy eventualmente un día especial sin hacer un abuso y que sepas pues que tiene alto contenido en grasa y que eso también puede impactar tanto tu control de peso como tu salud. Otras fuentes de proteína muy saludables que también tienen colesterol y que mucha gente tiene la duda, ¿los incluyo o no los incluyo en la alimentación? Son algunos mariscos como el camarón y el pulpo. Y estos podrían incluirlos en su alimentación, si bien tienen, sobre todo el camarón, tiene colesterol, perdón, que es una grasa saludable, pero habría que cocinarlos de la mejor forma. Deben saber que todas las proteínas se descomponen muy rápido. Entonces, siempre hay que congelarlas en el refrigerador sin congelación. Tardan por mucho 3 días y entran en descomposición rápido. Entonces, todos estos alimentos habría que congelarlos y sobre todo los pescados. Los pescados son altamente infecciosos, igual que los mariscos. Hay que evitar cocinarlos con limón. El limón, eso es bien importante que sepan, no mata las bacterias. Entonces, todos los ceviches, o estas recetas de mariscos que solamente están cocinados en frío y con limón, no matan las bacterias. Y un alimento de estos en descomposición es altamente infeccioso, incluyendo el huevo. Entonces, todas las proteínas deben cocinarse súper bien a altas temperaturas. Cuiden nada más el pescado, no cocinarlo más de 10 o 15 minutos, dependiendo del pescado que usen, porque como es un corte más frágil, eh, este, puede romperse o fracturarse muchísimo. Entonces, nada más que sepan que la cocción en todos los alimentos de origen animal es bien importante porque son altamente alergénicos, pueden producir alergias e infecciones estomacales graves como la salmonela. Y vamos a hablar también de algunos lácteos que también son alimentos de origen animal. Puedes encontrar en ellos proteínas y los derivados. Es bien importante que sepan, y este es otro tema, que los lácteos están en una controversia súper grande. Ya hay mucha difusión también acerca de que los lácteos contienen una proteína que se llama caseína. Contienen dos sustancias que generalmente a la gente aún no le quedan claro. Una cosa es la proteína que obtienes o que tiene la leche, que obtienes a través de la leche, que es la caseína, y otra es el azúcar de la leche, que es la lactosa, porque son dos cosas diferentes. Si bien es alta en caseína y es una fuente de proteína, esta proteína no se digiere igual en los seres humanos como en las vacas, por ejemplo, que los lácteos son los que provienen de ahí, de la vaca. Entonces, es bien importante que sepan que esta proteína no tenemos enzimas, o la lactasa, que es, digamos, la enzima que degrada esta proteína, o junto con otras enzimas, el cuerpo la pierde después del periodo de lactancia. Incluso hay estudios que dicen que dejamos de producir estas enzimas después de los 3 años. En general, la lactancia debía ser, o sea, ahí en esa temporada de la lactancia se sugiere la leche, pero la leche materna. Y obviamente somos el único mamífero que consume leche de otro mamífero. Entonces,
Decían, para quién sí podría ser de muy buena opción la leche de vaca? Pues para el becerrito, ¿no? Y para quién sería buena opción la leche de cabra? Pues para el cabrito. Entonces, ¿cuál es la buena opción de un lácteo para el ser humano? Pues la leche materna, y únicamente hasta que aparecen los dientes, hasta la dentición. Se sugiere lactancia materna exclusiva a los 6 primeros meses de vida, y el periodo entre los 6 primeros meses y el año se llama lactación. La lactación es la temporada del primer año de vida del niño, donde se le empiezan a incluir alimentos distintos a la leche materna, y generalmente no son productos alergénicos o que producen alergias, porque estos pueden persistir con alergias futuras durante la vida o a lo largo de la vida de la persona, porque es crucial la alimentación del bebé en este primer año de vida. Entonces, hay mucha controversia porque dicen que también contienen calcio, y hay muchis que contiene un alto contenido, que tiene un alto contenido de calcio, y que eso pudiera ayudar también a la salud ósea, y a evitar, entre otras cosas, fracturas o disminución de la densidad ósea. Ya se sabe que el calcio de la leche compite con el fósforo, o sea, no viene en la misma proporción. Entonces, ustedes pueden obtener calcio bien de otros alimentos. Además, el 90% de la población es intolerante a la lactosa, que la lactosa es el azúcar de la leche. Entonces, y que sabemos que cuando esta leche en el intestino no se degrada adecuadamente, produce bacterias y entra en un proceso de descomposición que desarrolla también, inflamación intestinal, produce otro tipo de bacterias. Entonces, es bien importante que sepan que si tienen inflamación, incluso hay lácteos que producen alergia, y entre otras cosas que son desventajas, es que tiene alto contenido graso. Si bien tiene proteína, pero esa proteína no la asimilamos adecuadamente, también tiene grasa, y es una grasa saturada que se adhiere a la pared de las arterias. Les voy a poner un ejemplo en relación a otros lácteos, no lácteos, sino leches o concentrados de otras leches que podríamos hacer sustitución. Sobre todo si yo no recomendaría los lácteos, en lo particular por todos los antecedentes que les acabo de platicar, y si alguno les recomendara sería de bajo contenido graso, como el queso panela, como el queso cottage o el requesón. Y es bien importante que el queso panela lo compren etiquetado. Y sobre todo, ¿por qué etiquetado? Porque generalmente hay un problema común en las vacas. Quienes sepan algo de la producción de la leche, es bien común la mastitis en las vacas, que es como infección en las ubres, y puede producir muchísimas infecciones también. Y también esa es una de las razones por las que es altamente alergénica a la leche, porque si nosotros la consumimos bronca o del señor, ¿qué pasa con la leche? Generalmente esta leche no va a estar pasteurizada, no está pasada por un proceso de pasteurización, que generalmente es cuando someten los lácteos a altas temperaturas y les quitan gran parte de las bacterias. Entonces, tú vas a tener la garantía en un producto etiquetado de un queso panela que está pasteurizado, a diferencia de la leche bronca o del queso panela que nos va a traer el señor del ranchito. Entonces, algunas otras opciones para sustituir la leche, sobre todo si quieres como esta sensación de un lácteo acompañado con tu café, de un lácteo acompañado con tu batido o con tu malteada, yo les recomendaría leche de almendras o de coco sin azúcar. Hay que evitar la leche de soya, porque ya la soya sabemos que está genéticamente modificada y que también puede alterar tu equilibrio hormonal. Entonces prefieran leche de almendras o de coco sin azúcar.
que si bien no son lácteos, está mal que les llamemos lácteos porque son concentrados, en realidad estas van a ser grasas con proteína a través de la almendra, a través del coco, pero es una buena manera de sustituir o utilizarlas para lo que habitualmente utilizamos la leche. Y si bien no quieres consumirlas porque sí son más caras en relación a la leche de vaca y eso puede consistir en un problema también para la economía, pues no las uses, haz tus batidos con agua y evita utilizar más bien estos lácteos, sobre todo también los pueden encontrar en los yogurts. Alguna de las mejores opciones que yo podría recomendarles sería el yogur griego y vigilar que sea natural y que no tenga alto contenido en azúcar. Y otros alimentos de origen vegetal que van a traer buena cantidad de proteína y que pueden utilizar en la alimentación vegana serían las leguminosas. Las leguminosas, si bien contienen proteína, también tienen carbohidratos. Entonces, no hay que satanizarlas, son muy buena fuente de hierro, de algunas otras vitaminas y minerales, pero son densamente calóricas y cuentan como un carbohidrato extra. Así que si tú tienes más o menos un balance y un equilibrio en tus carbohidratos, habría que contar las leguminosas como las habas, las lentejas, los frijoles, los garbanzos como un carbohidrato extra que también se va a traducir en un aumento de glucosa en sangre. Entonces, si tú tienes 5 carbohidratos en tu día entre cereales como las tortillas, las frutas, un pan integral, y comes frijoles, los frijoles habría que intercambiarlos por uno de estos, ¿vale? Y las grasas. Finalmente, tenemos un grupo de macronutrientes que son grasas sin proteínas, hay otras grasas con proteínas, y yo les recomendaría también aparte el omega 3. Las grasas sin proteínas la van a encontrar en el aguacate, la van a encontrar en las aceitunas, en el aceite de oliva, en el aceite de coco, en el aceite de semilla, de linaza, de ajonjolí. Es bien importante que sepan que estos aceites son mejores cuando no se someten a altas temperaturas, cuando los usamos como para alinear los vegetales o algunas ensaladas, porque sometidos a altas temperaturas se saturan y los dañamos su estructura química. ¿Cuál sería el aceite que yo más les recomendaría para cocción? El aceite de coco, que soporta más altas temperaturas y se daña menos, y también la mantequilla ghee o la mantequilla de coco. La mantequilla de ghee es una mantequilla que ya trae una grasa saturada también más resistente a altas temperaturas y que no se va a dañar en la cocción. Y otras grasas, o podemos obtener grasas a través de algunos pescados grasosos como el salmón, podemos obtener grasa a través de la yema del huevo, podemos obtener a través de las oleaginosas, que son como las almendras, las nueces, el aguacate, la mantequilla de maní, la nuez de Castilla, de algunas semillas, entre ellas la pepita, el ajonjolí. Todos estos alimentos son grasas saludables y ya sabemos que si los carbohidratos son fuente de energía, igual que las grasas, habría que guardar una proporción entre ellos, que si nuestra alimentación habitual era un 80-90% de carbohidratos, pues hay que elevar un poquitito las grasas, disminuir los carbohidratos y guardar una proporción entre ellos. Y los micronutrientes. Los micronutrientes van a ser los nutrientes que nosotros vamos a encontrar en menor cantidad en los alimentos, entre ellos las verduras y las frutas. Deben saber que algunas verduras cocidas también concentran azúcares, como la calabacita, como la zanahoria. Estas en la cocción van a concentrar azúcar, entonces prefieran si van a cocerlas que queden crujientes al dente o preferentemente crudas. Y generalmente cuando
tú estás en una época de estrés, cuando estás contabilizando un plan de alimentación porque estás en control de peso, valdría la pena siempre, siempre dar soporte a tu sistema inmune, porque si no consumes suficientes verduras, sobre todo, y las frutas sabemos que habría que también mantener un balance porque no dejan de ser azúcares, pues siempre, siempre valdría la pena soportar un poquito más tu sistema inmune con algunas vitaminas y minerales suplementados o algún multivitamínico. Y aquí se me olvidó también decirles de las grasas. El omega 3 que nosotros obtenemos a través de algunos alimentos es, digamos que es biodisponible poca parte. O sea, absorbemos una parte y el resto el cuerpo no lo absorbe. Entonces, aquí sí valdría la pena suplementar con omega 3. El omega 6 y el omega 9 es muy fácil obtenerlo a través de la dieta. Y además deben saber que para que el omega 3 sea saludable, debe haber una proporción y equilibrio entre estos tres. Si tú consumes muchísimo omega 6 y 9 y poco omega 3, prácticamente el omega 3 lo vas a hacer inactivo. Entonces, como sabemos que el omega 3 es muy difícil obtenerlo a través de la dieta, porque lo que necesitarías tú consumir de nuez o de pescado o de estos alimentos que lo contienen serían cantidades muy grandes, entonces siempre, siempre habría que soportarlo a través de algún suplemento. Y chicos, los tipos de dietas lo vamos a dejar para otra charla porque ya se nos fue aquí la hora y más bien aquí les abro el micrófono para alguien que tuviera alguna duda, que sepan, si yo les pudiera decir en un plato de alimentación, así como ustedes lo tienen en su dieta, si pudieran armarlo, el protagonista siempre va a ser tu proteína. Y el segundo protagonista van a ser tus vegetales, que serían tus carbohidratos complejos. Y generalmente de acompañamiento, de guarnición, vas a dejar un cereal integral, como la tortilla de maíz, como el arroz integral, como una tostada horneada, como un paquetito de salmas. Si vas a utilizar papa o alguna pasta, que acuérdense que estos ya no son complejos porque no tienen fibra, habría que quitar el resto. Siempre hay que vigilar que si consumes uno o dos, no duplicarlos o consumir más. Las frutas habría que ponerlas siempre como un postre o como un refrigerio entre comidas y acompañarlos siempre de bebidas como un vasito con agua antes y después. Aquí quiero tocar también algo que no toqué de los carbohidratos, que son los jugos procesados. Los jugos procesados los jugos de frutas también deben saber que si tú lo cuelas, pues le quitas la fruta. Y que también a veces confundimos un jugo de frutas con poquitas calorías y no es así. Tú necesitas mínimo unas 6 naranjas para hacer un jugo de fruta y eso aumenta considerablemente las calorías y también el contenido de azúcar. Entonces habría que ser muy, muy cuidadosos a la hora de consumir las frutas, preferentemente que sea la pieza y no el jugo, y que si vas a hacer un jugo verde, cuides siempre incluir solamente una fruta, ya sea o piña, ya sea o una naranja, pero no hacer concentrado de medio litro de jugo de fruta que ya va a tener 6 frutas, que va a concentrar azúcar y que si lo cuelas, pues ya le quitaste prácticamente el azúcar. Digo, ya le quitaste prácticamente la fibra y es pura azúcar. Y bueno, ¿qué les puedo decir de los productos light? Que también me han preguntado sobre el consumo de Coca Light o que yo a veces lo hago habitualmente, pero deben saber que también los sustitutos de azúcar, como la sucralosa y el aspartame, que pueden contener muchos productos light, ya se sabe que también estimulan la insulina. Si bien no se van a traducir en un aumento de peso, también pueden desequilibrar tus hormonas si no cuidas su consumo y haces de este consumo algo esporádico y no habitual, ¿vale?
Chicos, pues sería todo de mi parte. El día de hoy se nos alargó, pero quise como a los nuevos que se integraron, darles como las herramientas más útiles, que supieran identificar en un plan de alimentación cuáles son sus proteínas, cuáles son sus carbohidratos, cuáles son sus grasas y que sepan qué funciones cumplen en el cuerpo, que no habría que prescindir de ninguno de ellos, que todos son básicos para mantener una alimentación saludable, para la salud. Y para los que ya sabían gran parte de esta información, pues que se les vaya reforzando y que cada vez vayan instalando un poquito en su cabecita la razón de ser de una alimentación saludable. ¿Alguien tendría alguna pregunta, chicos? No, pues si no es. Yo, Tere, Adi, te escucho. nada más una pregunta. Es que decías de abusar de la stevia y yo, por ejemplo, le pongo al café y le pongo al agua para comer, agua de limón. Entonces, ¿cuánto sería abusar del stevia? Mira, hay dos versiones de stevia, Adi. Hay una versión de stevia que es como la hierbita natural. Esa no tiene aditivos, no tiene conservadores, nada más que si la utilizas o viene también pulverizada, la que es la hojita verde o que ya viene pulverizada en el polvito verde. Si ustedes la usan, el problema de esta, yo en esta no la limitaría tanto su uso, esta. Pero que encuentres, que ustedes sepan que todo lo dulce habría que encontrar un equilibrio entre lo dulce, que generalmente los productos procesados van a tener un dulzor súper grande. Si ustedes empiezan a comer saludable, se van a dar cuenta que si algún día compran, por ejemplo, un pan o una galleta, van a decir, de verdad está súper dulce. O sea, ya lo dulce no, al paladar no van a tener esa costumbre porque empiezas a consumir lo dulce de los alimentos naturales. Entonces, sí, cuando tú consumes un café súper dulce, esa costumbre la vas a seguir buscando y acuérdense que el azúcar es adictiva. Yo sugeriría que si buscas stevia adi, fuera la hierbita deshidratada o fuera en polvo y que utilizaras la suficiente para que encontraras apenas ese saborcito dulce sin hacerla súper dulce. Y si es Splenda, si es Canderel o si es el stevia que viene en sobrecito, que no solamente tiene stevia, sino que tiene maltodextrina y otros edulcorantes artificiales, también limitarán su consumo. Yo, por ejemplo, a un café no le agregaría más de un sobrecito, a una taza, por ejemplo. Generalmente eso. Ya si tú haces 1 litro y generalmente tiene 1 litro, 4 tazas, puedes agregarle por mucho 4 sobres, pero preferentemente que sea la opción natural, que sea la hierbita deshidratada o el polvito pulverizado. Y que de a poquito ustedes vayan encontrando un equilibrio entre el amargo, porque y amarga. O sea, esa, si ustedes me dijeran una desventaja, pues sería eso, que amarga los alimentos. Generalmente yo le quito el amargo con cubitos de hielo. Bueno, a mí no me amarga. Ah, pues si no te amarga, puedes usarla. No. Solo usarla y encontrar un equilibrio en el dulzor que apenas y puedas consentirla y que una vez que tú vayas a la calle y encuentres algún producto procesado, sepas distinguir esa diferencia. A mí me pasa, no sé ustedes, que ya de pronto yo pruebo por afuera un agua y digo, no inventes, está súper dulce y no la consiento. Siento la pesadez en la garganta al pasarlo y en la boca y ya no me lo tomo porque lo siento mega dulce. Entonces, ustedes si empiezan a comer esto a través de los alimentos naturales, van a encontrar que el azúcar que encuentren procesada o ya el azúcar que le agregan en otros lugares, en las fonditas incluso, en los restaurantes, lo van a saber súper dulce y ya ni siquiera les va a ser grato para el paladar. Sí, sí, gracias, Tere. Hombre, ¿de qué, Adi? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pues bien, chicos, si no tienen alguna otra pregunta, pues esto sería todo de mi parte. Que tengan bonito día y chequen ahí el día de la receta. Aún no sé qué les voy a preparar, pero por ahí estamos pendientes para que se unan a la receta saludable, ¿vale? Bien, chicos, pues que tengan bonito día. Nos estamos viendo pronto.
Bye, bye.